Santiago Clavijo, miembro de la Junta Directiva de Aragua en Red. En esta oportunidad, y siendo consecuentes con nuestra tradición, queremos abordar un tema importante que afecta a la comunidad aragüeña y que en la oportunidad que nos reúne estará a cargo del profesor Jesús Elorza, miembro de nuestra organización, quien adelantará el tema la descentralización del deporte en Aragua, avances y retrocesos. Gracias, Santiago. Bueno, como para todos es conocido que el proceso de descentralización significa la transferencia de programas y procesos que están regidos por el gobierno central a las gobernaciones y a la alcaldía, debemos entender que en el caso del Estado de Aragua, este proceso tuvo su mayor participación y su mayor importancia a partir del año 1989 con la elección directa de gobernadores y alcaldes en el país. En este caso correspondió al electo en ese momento, Carlos Tablante, dar el inicio y profundizar en el proceso de la descentralización del deporte para esta región. En particular, debemos señalar que en sus primeros momentos de gestión de este gobernador electo en el año 1989 fue terminar todos los trámites de lo que comúnmente llamamos como el papeleo de la parte administrativa en la Comisión para la Reforma del Estado, conocida como la COPRE. Y allí, una vez que se terminó de introducir toda la normativa necesaria, fuimos reconocidos y se dio la permisibilidad para iniciar el proceso de la transferencia del área deportiva. Eso debemos darle un reconocimiento a la COPRE en ese momento, porque solamente dos sectores fueron inicialmente acometidos para hacer la descentralización. Estamos hablando del sector salud y el sector deporte. Y Aragua fue pionero en esa materia. Una vez tenida la aprobación por parte de los organismos gubernamentales, se inicia el proceso entonces de instalación de las instituciones y los programas respectivos. Allí debemos hacer un énfasis especial que en la parte legislativa, Aragua introdujo por primera vez en la historia del deporte venezolano un proyecto de ley regional para la actividad deportiva, donde se consagraba la transferencia de las actividades a los municipios y a las parroquias como los entes democráticos inclusivos para el desarrollo de la actividad en el sector deportivo. Además de eso, en ese proyecto de ley se contempló, entre otras cosas, un programa de asistencia social integral para los atletas, entrenadores y dirigentes de nuestra región, en el sentido de darle protecciones de vida en el área de educación, salud, uniforme, alimentación, transporte, viático y beca. Eso fue un hecho ejemplarizante desde el punto de vista legislativo. Y por otra parte, queremos destacar, y aquí me acompaña en este momento Dilia Olivares, que para ese entonces era presidenta de la Asociación de Deportistas en Silla de Ruedas. En ese proyecto legislativo que se aprobó en el Estado de Aragua, se incluía un artículo muy especial en el cual se pidió en el proyecto 20% del presupuesto para el sector de los deportes discapacitados. Finalmente se aprobó el 2%, si no me equivoco, el 5% para ese tipo de actividad. Eso fue uno de los pasos ejemplarizantes. También, con respecto a los municipios, debemos destacar, y hoy me acompaña aquí Omar Bernal, del municipio José Félix Viva, que en ese municipio se aprobó la primera ordenanza municipal para la actividad deportiva. Ese hito sirvió de ejemplo y ya al día de hoy podemos decir que lo que ocurrió en un municipio del Estado de Aragua hoy es materia de legislación municipal en los 335 municipios del país. Eso en lo que se refiere a la parte de legislación. En la parte propiamente deportiva, hay que señalar que en el proceso de descentralización la transferencia fundamental se hizo en el programa Deporte para Todos. Se sacó de Caracas, se transfiere a las gobernaciones y la gobernación lo transfiere al municipio y el municipio lo transfiere a la parroquia.
Eso hizo permisible que desde el núcleo inicial de los juegos parroquiales llegamos al establecimiento de los juegos estadales aquí en nuestra región. Eso permitió la participación de las 18 entidades municipales y en la totalidad de las parroquias que se tienen en el país. Tenemos que destacar, sin embargo, otro hito histórico en la actividad del deporte para todos en esta región, como lo fueron los Juegos Deportivos de la Costa Aragüeña, que por primera vez permitió a que toda esa población regada a lo largo y ancho de todo el territorio costeño aragüeño pudieran tener la participación en los Juegos como un derecho también consagrado para todos. Y conjuntamente con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador se aprobaron también tener los programas de mejoramiento para los técnicos, entrenadores que laboran con el deporte en la región. No pudimos dar cumplimiento al establecimiento del programa de formación de entrenadores deportivos como una salida intermedia en la universidad, punto que todavía sigue en discusión para ese tipo de actividad. Eso, a grandes rasgos, es lo que viene a ser el fundamento del proceso descentralizador en Aragua, que fue dirigido e instrumentado en su primer momento por la Fundación del Deporte Aragüeño, Fundea, cuyos presidentes que pasaron en ese momento por allí fueron el doctor Manasés Capriles como el primer presidente, mi persona como segundo presidente y el doctor Gilberto Mendoza como el tercer presidente en este proceso de descentralización. Lo relativo al deporte de alto rendimiento fue una competencia exclusiva en la región para el Instituto, la Dirección Regional de Deporte y Fundea, fundamentalmente con la aplicación del programa de selecciones permanentes que nos permitieron tener una representación amplia y una representación técnicamente preparada con el más alto nivel para la participación en los Juegos Deportivos Nacionales. 5 años después de ese inicio, en 1989, Aragua obtuvo su mejor figuración en los Juegos Deportivos Nacionales celebrados en 1994 en la ciudad de Barinas. En esa edición de esos Juegos, Aragua quedó en el cuarto lugar con 70 medallas de oro, 42 de plata y 35 de bronce, para un gran total de 147 medallas en la realización de esos Juegos. Hasta allí es lo que nosotros pudiéramos nombrar o decir son los aspectos positivos de la descentralización en nuestro Estado. Sin embargo, hay que hacer una referencia que a partir de 1998, con la nueva elección presidencial, con el que quedó electo Hugo Chávez, y se implanta en el país lo mal llamado Revolución Bolivariana del siglo XXI, a partir de ese momento hasta el día de hoy se ha evidenciado un notable retroceso en la actividad, no tanto de la descentralización, sino también en la actividad técnico-deportiva. Progresivamente, a partir de 1998, se fue desmantelando todo el proceso descentralizador, no solo del Estado de Aragua, sino de todo el país. El inicio de esa regresión comienza cuando el gobierno central desautoriza la administración de los grandes complejos deportivos en los estados cuyos gobernadores no eran del partido de gobierno. Estamos hablando en ese momento del Zulia, Táchira y Miranda. Y el estadio Pacheco Romero de Maracaibo pasó a ser administrado por Caracas. El estadio de fútbol de Pueblo Nuevo administrado por Caracas. Las instalaciones polideportivas del estado Miranda administradas directamente por Caracas. Y en su avance regresivo institucional en materia del deporte, posteriormente introducen un nuevo proyecto de ley nacional del deporte, donde se coloca que el peso dirigencial y autoritario para el sector deportivo pasan a ser los consejos comunales. Ya no tienen vida las asociaciones deportivas, fueron reducidas las ligas deportivas,
fueron reducidas las federaciones deportivas para tener el control absoluto del estamento militar. Y luego los programas que durante 5 años, de 1989 a 1994, se fueron implementando aquí en el país a través de nuestras direcciones de deporte, donde debemos destacar el papel de Chicho Rodríguez, Rodríguez Juárez, de Iván Briceño y de Virgilio Solórzano, que acometieron y llevaron sobre sus hombros el desarrollo del deporte en el Estado de Aragua. Pero en este periodo bolivariano democrático siglo XXI, toda esa estructura colapsó. Se perdieron los juegos parroquiales, se perdieron los juegos municipales, se perdieron los juegos escolares, se perdieron los juegos estadales, dejaron de funcionar. Dejó de funcionar también la asistencia de nuestros atletas y todo se convirtió en una maraña donde el interés fundamental era ponerle la mano a los dineros públicos para desarrollar la mayor corrupción jamás vista en el deporte aragüeño. El ejemplo patético de ello y el más simbólico de los ejemplos de esa nefasta gestión lo constituye la construcción del Estadio Iberoamericano de Atletismo en la ciudad de Maracay. Esa institución fue pagada, el presupuesto fue aprobado por la Asamblea Legislativa en 2 oportunidades, cada una de ellas por $60 millones, que para aquel entonces constituía una alta cantidad de dinero. Se pagó 2 veces, llegaron a 120 millones de bolívares cancelados y aprobados por la Asamblea Legislativa, y al día de hoy el Estadio Iberoamericano representa el elefante rojito del incumplimiento de las gestiones gubernamentales en esta materia. Ese es el panorama que contempla los 25 años de la gestión de esta revolución bolivariana, que tuvo su expresión, la última expresión la tuvo en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles celebrados el año 2022. Esos fueron los 20º Juegos en los cuales se participó. Después de tener 7 o 9 años detenidos sin juegos, hicieron estos juegos y aquí está la actuación de Aragua. Puesto 18, 12 medallas de oro, 7 de plata, 13 de bronce, un total de 32 medallas que no tienen nada que ver y cuya comparación nos demuestra que tuvimos un retroceso superior al 80% comparado con los Juegos de Barinas. Pasamos de 70 medallas de oro, pasamos a 12 medallas de oro. De 42 medallas de plata, pasamos a 7 pírricas medallas. Y de 35 medallas de bronce, pasamos solamente a obtener 13 medallas. O sea, un total en estos últimos juegos de 32 medallas que no tienen nada que ver con las 147 que se lograron en los Juegos de Barinas. Eso es una responsabilidad histórica que deben asumirlo estos actuales gobernantes que pretenden y solamente hicieron del deporte una fanfarria propagandística o una fanfarria de simulaciones ideológicas para tratar de buscar afecto sin prestarle una debida atención a esto. Creo que aquí vale repetir una vieja consigna que ha estado por siempre en los sectores libertarios y democráticos de Venezuela, que es prohibido olvidar. Profesor Jesús Elorza, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes vislumbran a futuro sobre la situación del deporte nacional y su desarrollo? Bueno, una pregunta pertinente en este momento. Y esto lo digo por lo siguiente. La próxima semana se van a inaugurar los 21º Juegos Deportivos Nacionales en 6 subsedes. ¿Sí? Y más que colocar como palabras mías las observaciones que le voy a hacer, solamente me voy a permitir leerle los anuncios que ha hecho el ministro del Deporte, que a su vez es presidente del Instituto Nacional de Deporte, con respecto a estos juegos que se van a inaugurar
la próxima semana, 8 de noviembre hasta el 24 del mes. Allí, para sorpresa de todos, se van a realizar 57 disciplinas deportivas. 57 deportes para esos jóvenes. En 6 subsedes: Sucre, Monaga, Anzoátegui, Carabobo, Falcón y Guárico. En los Juegos Nacionales, por tradición, siempre se tenía una sola entidad, viajaban los equipos representantes de los estados y regresaban después a su estado. Ahora van a ir a 6 estados diferentes, lo que multiplica los efectos de transporte, alojamiento, que hay que multiplicarlos por 6. Según el gobierno, participarán 7.176 atletas, y de ellos 3.720 damas y 3.456 varones. Y una vez que concluyan los Juegos, el 1 de diciembre al 8 de diciembre, se van a dar inicio también a los Juegos Nacionales Paralímpicos, con 24 deportes y la participación de 5.000 atletas. Si eso es así, y no pasa de ser una fanfarria propagandística por parte de este gobierno, nosotros cabría en este momento hacernos la siguiente pregunta: ¿dónde están los atletas que nos van a representar en 57 disciplinas deportivas? ¿Dónde están? Cuando de todo es conocido que el Instituto Regional de Deporte del Estado de Aragua en este momento no tiene presupuesto para el ejercicio de sus funciones. ¿Dónde están las concentraciones de nuestros atletas? ¿Dónde están las preparaciones de nuestros atletas? ¿Dónde están las instalaciones con que ellos están entrenando? ¿Cuál es la asistencia que se les va a brindar en materia de uniforme, alimentación, transporte, viáticos y sus becas? ¿Dónde están? Eso no existe. Eso dejó de existir aquí en Aragua. Entonces no pueden venir alegremente ahorita a hacer un anuncio tan descabellado de esta naturaleza, que en la próxima semana vamos a estar en 57 disciplinas deportivas. Y si vamos más allá, ¿dónde están las instalaciones para atender 24 deportes paralímpicos en el estado de Aragua? ¿Dónde están? Aquí está Dilla, que nos lo pudiera señalar. Eso no existe. No existe. Aquí no está ninguna instalación del Estado en materia deportiva, está preparada o acondicionada para el desarrollo de las actividades de los paralímpicos. Ninguna. Los técnicos e entrenadores para ese tipo de actividad no existen en ninguna parte. No existen. Y estos deberían ser técnicos con una preparación de alta calificación, porque van a atender una persona que tiene unas discapacidades físicas y emocionales. Esa actividad, eso nos lleva a la conclusión que la próxima semana estaremos nuevamente en una fiesta de propaganda sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de actividad. Agradecido, profesor. Desde la sede de Aragua en Red, reportando para ustedes Conclu Chino. Gracias.